Dios te bendiga. Hoy continuaremos con las enseñanzas de este libro, La verdad fundamental del apóstol Del Yerton. Y el tema de hoy es la iniquidad. La palabra misterio se usa en las escrituras para hacer referencia a los secretos sagrados. En 2 de Tesalonicenses 2:7 se lee del ministerio de la iniquidad. Esto no solamente tiene referencia profética al futuro, sino también se refiere a una verdad secreta de las raíces de las razones por qué pecamos. La palabra transgresión habla de males que hemos hecho, mientras que la palabra iniquidad va aún más allá de lo que hemos hecho y trata también del por qué hacemos los hechos malos que hacemos. Salmos 32:5. ¿Qué quiere decir la palabra iniquidad? Iniquidad viene de la palabra griega anomía. Para dividirlo más, a quiere decir en contra y nomía viene de la palabra que quiere decir ley. Así que iniquidad quiere decir contra la ley e implica un juicio enseguida. Esta palabra nos dice tres cosas: que el pecado nace de la voluntad propia, que existe una ley y por eso debe existir también una autoridad mayor, que seremos responsables de nuestras acciones. Todo pecado es un hecho de la voluntad. La desobediencia se vuelve insensibilidad. La iniquidad siempre ha sido un problema desde la rebelión de Lucero, pero es un problema aún más grande hoy en día. Ezequiel 22:15. ¿Por qué pecamos? Desde Adán y Eva, el hombre siempre ha intentado excusarse de toda responsabilidad personal por sus malos hechos. Esto está en Génesis 3:12-13. Nos excusamos diciendo: el diablo me hizo hacerlo. Otros tienen la culpa. No puedo evitar ser como soy. Esto implica que Dios tiene la culpa. Pero la verdad es que pecamos porque escogemos pecar. Santiago 1:13-14. El pecado es una elección de nuestra voluntad y somos responsables por lo que hacemos personalmente. Romanos 14:12. ¿Cuáles son los 5 niveles de pecado? ¿Quién podrá entender sus errores? Estas son las cosas en nuestra vida que son malas, pero aún no somos conscientes de que son errores. En muchas maneras nuestras vidas no agradan a Dios, pero Dios nos da tiempo para madurar antes de traer estas cosas a nuestra atención. Líbrame de los que me son ocultos. Es aquí que Dios comienza a tratar con nosotros personalmente de las cosas en nuestra vida que hemos ignorado. Ahora tenemos que enfrentar estas cosas malas. Si respondemos bien y nos arrepentimos de estas cosas, Dios nos limpiará del pecado. Pero si resistimos a Dios, procederemos al siguiente nivel de pecado. La purificación debe ser hecha en este nivel. Preserva a tu siervo de las soberbias. Nuestro pecado ahora ya no es secreto. La palabra presuntuoso significa empezar a hervir. El hervir trae cosas escondidas a la superficie. Ahora nuestro pecado ha sido expuesto y otros están enterados de nuestros hechos malos. La purificación puede ocurrir aquí o haremos digresión al siguiente nivel de pecado. Que no se enseñoreen de mí. Ahora el pecado controla. Juan 8:34. Ahora somos esclavos del pecado que antes disfrutamos. Romanos 1:32. A estas alturas no solamente necesitamos el perdón, sino también la liberación. Solamente queda un paso final hacia abajo. Y seré inocente de gran rebelión. Esto es lo que se llama el pecado imperdonable, ser reprobado o apóstata. En todos los niveles, el pecado era algo que hicimos o practicamos. Ahora hemos sido hechos pecado. Hemos llegado a ser algo distinto a lo que Dios propuso que fuéramos.
Judas, verso 6. El diablo ha cometido el pecado imperdonable. ¿Qué quiere decir la palabra reprobado? El pecado y la justicia ambos son progresivos. O estamos en el proceso de ser más pecaminosos o ser más justos. Romanos 6:19. La palabra reprobado quiere decir no soportando prueba, rechazado. Jeremías 6:30. ¿Cómo llega una persona a ser reprobada? La reprobación es un proceso en que la persona degenera de un nivel de pecado a otro. El capítulo 1 de Romanos describe a Dios soltando la humanidad vez tras vez en el camino de la reprobación. Dios los entregó a concupiscencias inmorales. Dios los entregó a la homosexualidad. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Cómo podemos escaparnos de la maldición de la iniquidad? Siendo que la iniquidad quiere decir desobediencia, si vamos a cambiar al contrario este proceso, tenemos que aprender a someternos a la autoridad de Dios. Puede ser fácil declarar que estamos en sumisión a Dios, que está en el cielo, y al mismo tiempo estar en rebelión contra las autoridades establecidas por Dios aquí en la tierra. Aquí hay unos pasos para tratar con el espíritu de iniquidad. Reconocer que toda autoridad viene de Dios. Reconocer que el liderazgo es la elección soberana de Dios. Comprender que someterse al liderazgo es someterse a Cristo. Comprender que la revelación de Dios viene por reconocer a los siervos de Dios. Comprender que las buenas obras no dan excusa para la rebelión. Comprender que toda iniquidad últimamente será expulsada del reino de Dios. Todos debemos preguntarnos, ¿hasta qué punto soy rebelde? Que el Espíritu Santo de Dios guíe tus pasos.